Tercer día de preparación y formación para un glorioso amanecer. Preparación y formación de estos días para iniciar pronto el retiro de 33 días hacia un glorioso amanecer. Preparación para nuestra renovación o consagración al Inmaculado Corazón de María, entregándonos de esa manera y totalmente a través de Él a su Hijo Jesús. Y en este tercer día nos da mucha alegría presentarles a nuestra hermana Irma Citalán, que nos estará conduciendo en esta formación correspondiente al día de hoy. Irma, bienvenida. Muy buenos días, hermano José, muy buenos días, radiocreyentes. Damos gracias a Dios por este momento, por este día, por esta oportunidad que nos concede de unirnos nuevamente a través de este hermoso medio de comunicación que llega a todos nuestros hogares siendo un pedacito de cielo. Damos gracias por la vida del Padre Pedro que estuvo anteriormente con esa enseñanza tan maravillosa y pues seguimos aquí en este proceso hermoso que hemos iniciado de prepararnos para el inicio de esos 33 días hacia un glorioso amanecer. Qué bueno, Irma, y como siempre queremos iniciarlo saludando a la Madre de Dios con las palabras del ángel, compartiendo y dedicando a ella este cántico, este himno tan especial. Vamos a iniciar nuestro Ángelus del día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, lleguemos por los méritos de su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno, Irma, cuéntanos. ¿Cuál es el tema que comenzamos hoy, que tú nos vas a estar conduciendo por este y mañana, este día y el día de mañana? Así es, José. Vamos a seguir con ese proceso de enseñanza de temas que ya hemos iniciado el día de anteayer con nuestra hermana Araceli. Y hoy vamos a hablar sobre las advocaciones marianas. Este es un tema bastante amplio, bastante interesante, muy profundo y muy hermoso para
enamorarnos más y más de nuestra Madre Santísima, conocerla mejor y acrecentar nuestra fe católica. Pero antes de iniciar a hablar sobre el tema de hoy, queremos hacer una breve síntesis del día de ayer y anteayer, que fue el tema de adoración y veneración, ¿verdad? Nuestra hermana Araceli nos habló qué significa adorar, qué significa venerar, y nos quedó claro que solo adoramos a un Dios, a un solo Dios, a un Dios dador y creador de todo el universo, a un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en cuanto que la veneración es dar devoción, respeto a los santos, y en este caso a la Madre de Jesús y Madre nuestra, la Santísima Virgen María, a quien veneramos. Y justamente de eso se trata, hermano José, este tema de hoy, que vamos a hablar sobre advocaciones marianas. Ya en la radio los hermanos ya conocen, habrán oído más de algún audio pequeño sobre las advocaciones de cada día, ¿verdad? Hemos tratado de grabar audios con las advocaciones más conocidas o al menos las más representativas de acuerdo a nuestros radiocreyentes. Y entonces hemos ido estudiando advocación específica. En este caso, el día de hoy, traemos el plato fuerte, el plato completo, lo que significa las advocaciones marianas. Yo le decía ayer a la hermana Araceli, hoy es un plato completo, está el plato fuerte, hemos estado viendo partes del menú, pero hoy vamos a hacer nuestro mejor intento para dar todo este tema en 2 días, lo cual pues es bastante amplio. Y vamos a empezar, queridos hermanos y hermanas, hablando sobre lo que significa advocación. Y vemos que esta palabra proviene del latín advocare, ad, que significa hacia, y vocare, que significa llamar. Entonces podemos decir que es la forma de llamarle a algo, es darle un nombre. Esta palabra, advocación, hace referencia al hecho de referirse hacia un objeto específico que en la práctica histórica puede variar de forma, pero en el fondo es la misma esencia. Esto ocurre con nuestra Madre Santísima, la Virgen María, quien es diferente en cada región, pero que es la misma Virgen María, la misma Madre de Jesucristo, la misma Madre de la Iglesia. Y cuando nos dirigimos a ella con amor, a una imagen específica, lo estamos haciendo en realidad a la misma Madre María, que vive junto al reino de Dios con su Hijo. El amor que se experimenta es el mismo amor por María. Ese amor lo experimentamos todos los creyentes quienes veneramos a nuestra Madre Santísima. Aunque veneremos a distintas advocaciones, el amor es uno solo, es el amor a Dios y a María, y por medio de ese amor estamos unidos. Vemos que en el catolicismo una advocación mariana es un modo de referirse a misterios, apariciones, dones o atributos de la Virgen María, o a circunstancias históricas o geográficas que rodean a una devoción de una imagen determinada. Nuestra Iglesia Católica admite numerosas advocaciones, lo que significa que es la figura de la Madre de Jesús, con alguna de sus cualidades a las que se le rinde veneración de distintas maneras, con distintos nombres, pero con toda claridad, hermanos, de que es la Virgen, es una sola. Y aquí desmentimos lo que muchas veces nos dicen nuestros hermanos esperados, que somos idólatras, que tenemos muchas imágenes, que tenemos muchos santos y que tenemos muchas vírgenes. Y entonces es importante que quede claro el día de hoy, hermanos, que nuestra Madre Santísima es una. Vamos a ir viendo las razones por qué nuestra Madre pues toma distintas formas, distintos rasgos.
Pero también vamos a analizar un poquito sobre lo que nos dice la Biblia. Encontramos en las Sagradas Escrituras que a Jesús mismo se le designó con distintos nombres. Podríamos decir con distintas advocaciones, pero se refería al mismo Jesús o al mismo Jesucristo. Vemos que en Juan 10:11, el mismo Jesucristo nos dice: yo soy el buen pastor. Pero vemos también en Mateo 16:16, donde él pregunta: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Aquí hay dos formas de llamar a Cristo: Dios, el Hijo de Dios vivo, y Cristo. Pero también en Apocalipsis 22:13, el mismo Jesús nos dice: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Vemos también en el Evangelio de Juan 1:29 que se dice de Jesús: este es el Cordero de Dios. Pero también revisando otra vez Apocalipsis 19:16, se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermanos, vemos aquí en estos versículos de la Biblia que es el mismo Jesucristo, es el mismo Hijo de Dios, llamado de distintas formas: el buen pastor, Cristo, Dios vivo, Alfa, Omega, primero, último, principio, fin, Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero es el mismo Jesucristo. Y en el caso de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, en el mundo y especialmente en América Latina, se mantiene una vitalidad antropológica, espiritual y eclesial que forma parte de la misma cultura y de la historia de los pueblos, y que ha ayudado a mantener una identidad cristiana y a mantener una fe viva. Vemos un extracto del documento de Puebla del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. El CELAM agrupa a varios obispos de la Iglesia Católica de América Latina y de las Antillas. Y este documento nos recuerda la importancia de la devoción mariana frente a los distintos procesos de secularización que actualmente desvirtúan la dignidad de la persona humana. Ante esta realidad, este documento nos dice: por medio de María, Dios se hizo carne, entró a formar parte de un pueblo, constituyó el centro de la historia. Ella es el punto de enlace del cielo con la tierra. Sin María, el Evangelio se desencarna, se desfigura y se transforma en una pura ideología, en racionalismo espiritualista. Qué hermoso, hermanos, este extracto de este documento, donde nos hace conciencia de lo que significa María para la Iglesia, de lo que significa María para ese plan salvífico de Dios, que María fue un instrumento para que Jesús se hiciera carne y se encarnara en nuestro pueblo haciéndose hombre. Pero también voy a comentarles un poco sobre la religiosidad popular, que también esto ha sido bien importante para esta forma de venerar a las distintas advocaciones de María. Y vemos que toda cultura y todo pueblo, dependiendo de su realidad, entreteje o forma una piedad popular ligada a distintas manifestaciones culturales. Y aquí nos dice que la religiosidad popular es una experiencia universal en el corazón de toda persona, en donde está siempre presente una dimensión religiosa. Y de esto damos fe todos en nuestros distintos lugares de donde somos originarios. Tal vez en Estados Unidos esta religiosidad popular ha disminuido por la misma composición de las diferentes ciudades o estados y la misma dinámica que este mundo llamado del primer mundo.
pues nos ofrece, ¿verdad? Sin embargo, especialmente en las áreas mucho más pequeñas y donde todavía se mantiene viva la comunidad y los valores comunitarios, pues vemos cómo es esta cuestión de religiosidad se hace presente en la vida diaria y esa dimensión religiosa siempre está presente. Estas expresiones culturales no siempre mantienen una relación con la revelación cristiana, que este es un elemento un tanto negativo, ¿verdad? Por la falta de algunos elementos esenciales de la misma fe, que hay una desproporción entre el culto a los santos frente a la centralidad del culto a Cristo. Es triste, hermanos, cuando a veces los católicos tenemos ese desconocimiento de que debemos de rendirle todo culto de adoración a Cristo, a Dios, lo que nos explicaba la hermana Araceli el día de ayer. Y muchas veces por una devoción que tenemos a una determinada imagen, nos perdemos y centramos toda nuestra fe en una imagen sin estar conscientes de que Cristo, que Dios, es a quien debemos darle toda adoración. Yo he estado muy receptiva estos días, hermanos, que he ido a la Santa Eucaristía, y aquí en la iglesia donde yo asisto, hay varias imágenes que tienen hermandades, y son imágenes muy veneradas. Y hay personas que a veces durante la Eucaristía se atraviesan el altar, no saludan a lo que está sucediendo en el altar, no hacen el signo de adoración a Cristo vivo que está allí, y van directamente a arrodillarse y a venerar a su imagen. Es muy triste, hermanos, cuando se desconoce lo sagrado, lo maravilloso de ese santo sacrificio, de lo que pasa en la Eucaristía, y que Jesús vivo está allí en el sagrario. Es lo que nosotros hemos tratado de hacer, es de ponernos a orar en ese momento por las personas que lamentablemente desconocen. Y es aquí donde nos vemos que hace falta muchos esfuerzos para evangelizar y reforzar. Vemos que también hay muchos católicos que tienen un escaso conocimiento de las Sagradas Escrituras y en donde hay un distanciamiento profundo entre la práctica sacramental y el compromiso cristiano. Y es aquí donde vemos a grupos que veneran a una imagen. Esto lo vemos, al menos mi conocimiento va a México, que es lo más cercano, a México, Guatemala y algunos países de Centroamérica, donde sí es muy obvio, estas hermandades se llaman, o agrupaciones, cofradías, que veneran a una imagen determinada, pero muchas veces no van a misa, no asisten a las distintas actividades del año litúrgico, pero sí cuando es el día de la fiesta patronal, pues hacen toda una ceremonia, fiestas, etcétera, que vamos a hablar más adelante también. Entonces vemos cómo esta fe devocional se puede encontrar en todos los estratos del pueblo de Dios, y en la medida que se vive logra preservar de alguna u otra manera la fe, ya sea de manera sencilla o ligada a la vida cotidiana, dentro de su familia y en su círculo social. Entonces hablamos de un catolicismo popular, un catolicismo tradicional, un catolicismo de costumbres, sobre todo presente en los ámbitos más visibles, en estos ámbitos, en los ámbitos más rurales, en los suburbanos o periféricos, pero sin exclusión de otros sectores sociales, porque también en las ciudades, en las urbes, pues vemos que también se dan estas manifestaciones de religiosidad popular, que se caracterizan por sus actos privados y públicos, con signos, palabras, cantos, danzas, actos, celebraciones, ropaje, colores, que promueve una conciencia comunitaria de fe, ¿verdad? Y aquí lo que ya les comentaba sobre las celebraciones de las ferias patronales, donde hay un desbordamiento de una serie de actividades, ¿verdad? Que se convierten en ferias, de un círculo para comercio, de consumismo, de venta de comida, bebidas, incluso hasta borracheras. Es muy triste ver enfrente de los templos que a veces hay conciertos, al menos acá se hacen conciertos con marimba a veces o con grupos, pero lamentablemente la música que tocan no es música para
agradar a Dios y no es música para agradar a los hombres. Incluso hay personas que hasta se ponen a bailar en frente de las iglesias o incluso a beber, y es ahí donde vemos a veces gente borracha que se queda tirada por las calles. Y es ahí donde vemos cómo también estos actos suman a que nuestros hermanos esperados nos critiquen de la forma que nosotros decimos conocer y amar a Dios. Entonces creo que eso también es parte de reflexión de la forma como se celebra y cómo veneramos a las distintas imágenes en nuestros pueblos. Pero eso, es posible desarrollar la fe en una advocación mariana específica, que presenta un valor común para todo un pueblo, dentro de los acontecimientos en lugares con fechas que ocurrieron y que tienen que ver con la búsqueda de la salvación espiritual. Esto es lo que yo rescato, hermanos, de toda esta religiosidad popular que en medio de todo, independientemente de la forma que a veces que por desconocimiento se haga, pero todas estas prácticas, de una u otra manera, buscan la salvación espiritual de un pueblo, de las personas, que esto es lo último que debemos de buscar. Hacemos las cosas, ¿por qué? Porque creemos en Dios y porque buscamos una salvación espiritual. Entonces vemos que dentro de tanta situación que hemos, especialmente hoy que comentaba el padre Pedro y el hermano José Polanco, sobre ese deterioro actual de nuestra sociedad, sobre esos contrastes desgarradores del mundo donde hay exceso de riqueza en algunos lugares y exceso de pobreza en otros, contra los distintos avances y ataques que hay para destruir a la familia, leyes que hemos visto que han aprobado y que niegan el valor sagrado de la vida. Sobre todas estas situaciones sociales, guerras que se nos presentan, tensiones, conflictos, una cultura de la muerte, en medio de todo ese mundo caótico, Cristo es nuestra única esperanza, que abarca toda nuestra realidad redentora del ser. Y hacia ese Cristo vivo es hacia donde debemos de caminar y practicar cada día nuestros actos para nuestra salvación espiritual. Entonces vemos cómo la verdadera devoción a María en sus distintas advocaciones debe estar centrada en Cristo y en comunión con la Iglesia, con implicaciones absolutamente trascendentales para los pueblos y las personas debido a esta dinámica integradora cristiana que debe poseer. Y entre todo esto quiero destacar 3 elementos de nuestra devoción a María. El primer elemento es veneración, porque se reconoce la excelencia de la Madre de Dios, del Redentor. El segundo elemento, el amor. Amar a Cristo es amar a María, y amar a María es amar a la Iglesia de Cristo. María es verdaderamente la madre de los miembros del cuerpo de Cristo, porque colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes. Y el tercer elemento es la invocación. Invocamos a María como intercesora, como mediadora, como imitadora de todas las virtudes. También quiero comentarles, hermanos, algo sobre la antropología cristiana. Que esto, al hablar de la devoción a María, tenemos que hablar de la antropología cristiana, que significa hablar del proceso de inculturización de la fe. Inculturación significa entrar en la cultura, ponerse dentro de la cultura de un pueblo, entendiéndose como cultura el ambiente propio donde se vive, se comunica. Esto abarca todos los elementos de la vida humana, lo que se come, cómo se relaciona con las personas, cómo interactúan en las familias, etcétera, etcétera. Y aquí vemos un documento de San Juan Pablo II, la carta encíclica Slavorum Apostoli, que define la inculturación es la encarnación del evangelio en las culturas autóctonas y a la vez la introducción de estas en la vida de la iglesia. O sea, hermanos, que la inculturación es un proceso de doble vía. Cómo el evangelio se introduce a mi vida, a mi comunidad, pero cómo también la iglesia va a las comunidades. Y la iglesia, en cierta manera, tiene que adoptar algunos signos de esa misma cultura, de ese pueblo a donde quiere llegar a evangelizar. La inculturación de María, entonces,
en los diversos pueblos de la tierra quiere decir que se adapta en cada lugar, en su idioma, en su raza, su vestidura, en todo, menos en el pecado. Ella, María, nos hace entender lo que quiere transmitir en el lenguaje y mentalidad de cada pueblo donde ella interviene o donde ella aparece. Toda inculturación es parte de un proceso evangelizador que implica una purificación y un proceso permanente. Y para hablar de inculturación vamos a tener aquí un par de ejemplos. En primer lugar, el pueblo azteca. Ustedes conocen la historia de cómo era la cultura azteca, que cada día se sacrificaba seres humanos para ofrecérselo al sol y se ofrecía el corazón palpitante para que siguiera con vida. En el caso de México, la Virgen María, bajo la advocación de Guadalupe, en su propio idioma, en el náhuatl, se le apareció a San Juan Diego, y donde ella pidió que ya no se hiciera ese sacrificio, que ella le ofrecería a Dios el corazón de su hijo, y que con esa ofrenda ya era suficiente para satisfacer a Dios. Después de esta aparición de la Virgen de Guadalupe, los aztecas dejan de realizar estos sacrificios humanos. Y la Virgen María de tal manera entró en la identidad de ese pueblo mexicano, que hoy nos podrán decir los hermanos mexicanos que antes de ser mexicanos, pues ellos son guadalupanos. Y vemos ahí lo maravilloso que es esa celebración el 12 de diciembre de todo un pueblo mariano por excelencia. Y entonces vemos cómo la Virgen María habló en el idioma propio del lugar, en náhuatl, a Juan Diego, que era un indígena. Y vemos también cómo los rasgos de la Virgen de Guadalupe son rasgos mestizos, que justamente representan esa mezcla del pueblo mexicano, de esa unión entre la población indígena y la población europea, que tenemos que aceptar, ¿verdad? Que el cristianismo pues vino como consecuencia de la llegada de los españoles, de la colonización a los pueblos americanos. Y en donde, cómo así se anunció, a través de la Virgen de Guadalupe se anunció esa unión de esos pueblos, que se convirtieron en un pueblo de Dios, que está hoy en día muy presente en esa cultura mexicana. Y lo mismo podemos decir, hermanos, de la Virgen de Coromoto en Venezuela, ¿verdad? Que también se le apareció a algunos indígenas hablándoles muy probablemente en su propio idioma, y a ellos les dijo que fueran donde los blancos, al otro pueblo, para recibir lo que los iba a salvar, agua en la cabeza. Esto, hermanos, no se trata más que de el bautismo, que la misma Madre de Jesús dio el mensaje que era necesario para poder ir al cielo. Entonces aquí vemos cómo la inculturación de lo mariano tiene, por lo tanto, una importancia fundamental ligado a lo profundo de las raíces de nuestros pueblos y a las raíces ancestrales. No solamente las raíces que vinieron de Europa, sino también nuestras raíces propias de nuestros pueblos indígenas, que hoy en día pues todavía se mantienen. Y muchos de estos pueblos, como en el caso del pueblo venezolano, mayoritariamente muy marcados matriarcales. La inculturación de María entonces representa algo central y fundamental en la historia de salvación de nuestros pueblos, que está ligado a su origen bíblico y donde la figura femenina está ayudando a la obra de redención, la nueva creación, la nueva Eva, en el crecimiento de la maduración de nuestra fe en la Iglesia Católica. También, hermanos, quiero comentarles algo sobre la maternidad espiritual inculturada de María. Y esto nace a partir del concilio de Éfeso en el año 431, donde se inició más fuertemente el culto de veneración a María como Madre de Dios. Se fortaleció y se propagó cumpliéndose las palabras proféticas que encontramos en el Evangelio de Lucas 1:48, donde nos dice el Magnificat: me llamarán bienaventurada
todas las generaciones. Y esto lo vemos y damos fe de que así ha sido, hermanos. Entonces, las bases bíblicas de la maternidad espiritual de María están fundamentalmente en Juan 19:25, donde nos dice: madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y nos dicen las Sagradas Escrituras, y desde este momento Juan la acogió en su casa. En las bodas de Caná también nos indica cuando María interviene, y al final de haber visto la primera señal milagrosa de Jesús, los discípulos comenzaron a creer. Juan, quien recibió a María en su casa, una vez que ella quedó sola, sin esposo, sin hijo, la presencia de María en Pentecostés sugiere también que estuvo conviviendo en esa primera comunidad cristiana con los discípulos y con los apóstoles. Y aquí esto nos lo recuerda Hechos 1:14. También hablamos de esa maternidad en Lucas 1:43, cuando Isabel exclama: ¿y cómo es que la madre de mi Señor venga a mí? Reafirma aquí la gran estima que María recibió en la primera iglesia. Recibió el título teológicamente como la madre del Señor. Entonces, la encarnación del Verbo de Dios en Juan 1:14, vemos cómo una persona humana implicó que ese Verbo hecho hombre tuviese una madre y un padre adoptivo. Y aquí vemos que las relaciones entre madre e hijo son muy fuertes, más fuertes que la de un hijo y un padre. En nuestros días también lo podemos ver. Y entonces, desde ese instante, la concepción hasta la separación por parte de la muerte de alguno de los dos, e incluso después de la muerte, la relación entre una madre y un hijo sigue siendo muy fuerte, un vínculo afectivo espiritual y una memoria viva en esa relación. Vemos cómo la maternidad de María atraviesa todas las fronteras entre los pueblos y culturas. Ella, como discípula de Dios, obediente, cumple a cabalidad el nuevo mandamiento. Y así cumplió todas las cosas que Dios mismo le sugería. Nosotros, sus hijos, también debemos adoptar a la madre, tal como lo hizo Juan. Adoptó a María de una manera filial y profunda, por ser la madre del Señor y del Mesías, por ser ella tan buena, tan amorosa, tan llena de gracia. Los pueblos del mundo también adoptan de una manera profunda a esa Madre Celestial y le dan su propia imagen, la hacen suya. Y vemos, hermanos, cómo cada pueblo tiene a su propia Virgen, vestida de alguna forma específica, en una postura distinta, ya sea sentada, de pie, sobre una columna. Vemos que hay una cantidad bastante grande de advocaciones que son reflejo de esa adopción a la Madre de Jesús como nuestra Madre espiritual. Incluso los rasgos físicos de nuestra Madre cambian según sea el continente donde ella se le venere o donde ella se aparezca. Y es como podemos ver imágenes de la Virgen en los países asiáticos, por ejemplo, con la Virgen de Akita, o con los países africanos, donde el color de la tez es negra, o en los países europeos, donde la tez es blanca, o en nuestros países de América Latina, donde la tez de la Virgen es mestiza, de color cobrizo. María se hace una para todos los pueblos, y aquí otra vez vemos cómo se cumple esa profecía del Magnificat. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y de toda esta variedad vemos, hermanos, que hay distintas advocaciones marianas en el mundo que se han ido acumulando desde la Virgen del Pilar, las apariciones que vimos, que aun cuando la Virgen María estaba con vida, Virgen de Guadalupe, la Virgen de Coromoto, la Virgen de Lourdes, de Fátima, la Virgen de Aparecida, de Luján, entre tantas otras advocaciones. El motivo o origen de cada advocación varía, pero casi siempre se trata de hechos extraordinarios, milagrosos, donde el pueblo de Dios, la iglesia en su conjunto, reconoce la intervención de María
en algún favor hacia ese pueblo, hacia una persona. Y vemos cómo hay distintas formas de clasificar estas distintas advocaciones marianas. Vamos a mencionar algunos de los ejemplos, cómo las podemos clasificar. Una clasificación es relativas a los misterios o pasajes de la vida de la Virgen misma. Como por ejemplo, vemos la Inmaculada Concepción, la Anunciación, la Asunción, la purificación de la Virgen. Otra forma son las relativas a verdades teológicas abstractas, como la esperanza, la caridad, la consolación, la bondad, la misericordia. Una tercera forma son las relativas a los estados físicos o psicológicos de la Virgen. Y aquí encontramos la advocación de la Virgen de los Dolores, la Virgen de la Soledad, incluso hay una advocación de la Virgen de las Lágrimas. Una cuarta forma son las relativas a su condición de mediadora y protectora de la humanidad. Y la encontramos aquí en la advocación como la Auxiliadora, Virgen de las Mercedes, Virgen de los Remedios. Una quinta forma son las relativas a frutos, flores, animales u objetos, utilizados como símbolos de cualidades como Virgen del Pino, Virgen de la Granada, Virgen de la Paloma, Virgen de la Regla. Una sexta clasificación son relativas a apariciones o manifestaciones en lugares geográficos, donde se encuentran los santuarios, como la Virgen del Carmen en el Monte Carmelo, la Virgen de Fátima en el pueblo de Fátima, o la Virgen de Lourdes en Lourdes, Francia, etcétera. Y así podemos mencionar más ejemplos. Pero otra forma de clasificar las advocaciones es según las apariciones reconocidas por la Iglesia, ¿verdad? Y aquí vemos que a la fecha tenemos un número bastante reducido de advocaciones que están reconocidas, como por ejemplo tenemos a Nuestra Señora de Laus en Francia, Nuestra Señora de los Pobres en Bélgica, Nuestra Señora del Corazón de Oro en Bélgica también, la Virgen de Fátima, que es una de las más conocidas, en Fátima, Portugal, Nuestra Señora de Hitzwald, que es en Polonia, la Virgen de Ponmain en Francia, Nuestra Señora de Lourdes también en Francia, Nuestra Señora de la Salette en Francia, Virgen de los Milagros de San Andrea de la Frate en Italia, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en Francia también, la Virgen de Aparecida en Brasil, Nuestra Señora de Guadalupe en México, Nuestra Señora del Pilar en España y la Virgen del Carmen en Cambridge, en el Reino Unido. Estas son las advocaciones que a la fecha tienen todo el reconocimiento de la Santa Sede, es decir, del Vaticano. Pero también tenemos advocaciones reconocidas a nivel diocesano, que estas advocaciones son las que cada país ha reconocido en los 21 años de historia cristiana que se cuenta. Pero estas apariciones, hermanos, vamos a dejarlas para el día de mañana, porque hemos visto que ya el tiempo se nos ha pasado, el tema es bastante amplio, entonces quisiera dejar hasta acá este primer día de enseñanza sobre advocaciones marianas, y el día de mañana estaríamos dándoles seguimiento con las apariciones reconocidas a nivel diocesano en cada país. Hermano José, vamos a dejar hasta acá este tema del día de hoy. Wow, interesantísimo y muy importante. Todos los datos y expresiones también en la primera parte de la enseñanza sobre nuestra Madre, wow, que nos conmueven y nos emocionan. Y esa es la idea, que sigamos conociendo el valor, el papel y la grandeza de nuestra Madre Santísima, y entendamos de esa manera el valor que tiene para nosotros consagrarnos a su Inmaculado Corazón. ¿Verdad, Ima? Así es, hermano José. No podemos amar lo que no conocemos. Entonces, este tema es bastante largo, extenso, muy hermoso para conocer más de nuestra Madre Santísima y para ir
conociendo y ahondándonos en este proceso de enseñanza, en este proceso de iniciar nuestra preparación para la consagración al Inmaculado Corazón de María, que es algo que ella misma ha pedido, y ya con el acto de la semana pasada que el Papa Francisco condujo con la consagración de Rusia y Ucrania, pues creo que también es un ejemplo maravilloso que nosotros avancemos también en esa consagración, y quienes ya estamos consagrados, renovemos nuestra consagración. Exacto. Pues ahora, antes de la oración de consagración con la que renovamos lo que ya hemos consagrado y motivamos a los que no se han consagrado a vivirla también, para que vayan ya experimentando lo que significa, lo que se realiza ese día de la consagración, pues vamos a contestar aunque sea una pregunta. ¿Qué te parece, hermana Irma? Claro que sí, seguramente habrán algunas dudas que los hermanos quieren que nosotros les aclaremos alguna situación. Exacto. Por ejemplo, tenemos la inquietud de varias personas que nos dicen que si ellas se consagraron en otros ministerios, que si pueden renovar con nosotros y si permanece válida la primera consagración que hicieron en otros ministerios. Por supuesto, claro. No importa, hermanos, en dónde hayan ustedes realizado la consagración, en qué grupo, en qué parroquia, en qué país. Lo importante es de que ahora están oyendo ustedes ese llamado y atendiendo la invitación de la Madre Santísima a renovar su consagración. Aquí en la Milicia Mariana de María Evangelizadora Radio son más que bienvenidos para que se sumen a este grupo bastante grande que ya está listo y dispuesto para este proceso de preparación de esos 33 días hacia un glorioso amanecer, y de esta manera renovar una vez más su consagración al Inmaculado Corazón de María. Amén. Y ya sabes que es importante para renovar con nosotros, sí, el que dé seguimiento diario a la formación. Desde antes de ayer hasta el día 13 de mayo, todos los días vamos a tener un encuentro con ustedes de formación, de reflexión y también, por supuesto, llevando un ambiente espiritual de retiros, especialmente durante los 33 días que inician el próximo día 9 de este mes que viene. Así que bien importante que si vienes de otra comunidad para renovar con nosotros, el requisito es que primero, que tenga deseos de renovar tu consagración, y segundo, que lleves, de manera rigurosa y estricta la formación que realizamos aquí. ¿Qué significa estricta? No significa que tenga que estar todos los días en la radio al mediodía. Es decir, que si un día se te ofrece algo que se te va a hacer imposible estar con nosotros al mediodía, pero que sí busque el momento después, durante el resto del día, para escuchar el audio, que siempre lo grabamos, lo hacemos en vivo, pero lo grabamos para que los que no han podido llegar, por su trabajo, porque estaban en el médico, porque algo sucedió y no pudieron estar en vivo y en directo en la emisora en este momento de formación, pues lo hagan durante el día antes de acostarse, antes de que pase el día o la noche, que lo puedan escuchar y vivir como si estuvieran aquí con nosotros, hermana Irma. Definitivamente sí llamamos de que lo ideal es que estés todos los días con nosotros, incluyendo sábados y domingos. Vamos a estar al mediodía transmitiendo este momento de formación, este momento mariano, especialmente durante los 33 días que comienzan el día 9. Y hermanos, es importante que vayamos tomando esta disciplina para estar cada día en este camino hacia la consagración o hacia la renovación. Entendemos que hay hermanos que por cuestiones de trabajo o de otra índole les es imposible conectarse o escuchar la radio para estar en el momento mariano en vivo. Sin embargo, en los distintos chats que tenemos y en YouTube también va a estar el audio
del día. Y es importante que antes de que termine el día, ustedes se escuchen, reflexionen, busquen su momento dentro de este día, de estar solos y tener esa reflexión para pedirle a la Madre Santísima que el conocimiento, que la palabra del Señor de ese día, pues pueda ir penetrando en nuestros corazones, en nuestra mente, y de esa manera, pues ir haciéndonos como el Señor quiere, ser otros Cristos, imitadores de Cristo. Bendito sea Dios. Ojalá podamos encontrar ese espacio, ese momento, para llevar con toda formalidad y seriedad y disciplina este proceso que ya hemos iniciado y que vamos avanzando. Amén. Y otro requisito también es que te integre a uno de los 2 grupos, ya sea el de WhatsApp o Telegram, de consagración a María, de aquí de María Evangelizadora Radio, para que puedas seguir las instrucciones y pueda pues prepararte no solamente a nivel de la formación, ¿verdad? Teológica, catequética, sobre la doctrina de la iglesia, sino también espiritualmente y en conexión espiritual con los demás hermanos que estamos llevando esta formación para renovar o consagrarnos. Así que si no te has unido a uno de los grupos, pide el enlace y te lo enviamos inmediatamente. Y si tienes a alguien que pueda interesarse en unirse a esta preparación para la consagración, pues invítalo porque todavía hay tiempo. Durante estos días previo al retiro espiritual y personal de 33 días, que iniciamos el día 9, hay oportunidad todavía de integrarse a la formación. Y pues reponen los días en los que no han participado, pues de una manera ya privada, y se ponen al día con la formación para prepararse para esta jornada, retiro personal profundo, ¿verdad? De estos 33 días hacia un glorioso amanecer. Irma, gracias como cada día. Te invito a que terminemos pues recitando esta oración, haciendo esta oración junto contigo de renovación para que sigamos motivados a seguir entendiendo este camino tan hermoso que nos lleva hacia Cristo Jesús, pero en compañía de su Madre Santísima. Vamos a hacer nuestra oración de consagración a nuestra Madre Santísima, diciendo: yo, Irma Citalán, yo, José Polanco, pecadora arrepentida, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, las promesas de mi bautismo. Renuncio a Satanás y decido seguir a Jesucristo aún más de cerca que nunca. María, te doy mi corazón, enciéndelo por favor, con el amor por Jesús. Hazlo siempre atento a su ardiente sed de amor y de almas. Guarda mi corazón en tu corazón purísimo, para que yo pueda amar a Jesús y a los miembros de su cuerpo con tu mismo amor perfecto. María, me entrego totalmente a ti, mi cuerpo y alma, mis bienes interiores y exteriores, e incluso el valor de todas mis buenas acciones. Haz de mí, por favor, lo que más, de todo lo que soy y tengo, lo que más te agrade. Permíteme ser un instrumento digno en tus manos inmaculadas y misericordiosas, para rendirle el mayor homenaje posible a Dios. Si me caigo, por favor, dirígeme nuevamente a Jesús. Lávame en la sangre y agua que brotan de su costado traspasado, y ayúdame a no perder nunca la confianza en esta fuente de amor y misericordia. Contigo, oh Madre Inmaculada, tú que siempre haces la voluntad de Dios, me uno a la consagración perfecta de Jesús, mientras se ofrecen el Espíritu al Padre, por la vida del mundo. Amén. Amén, bendito sea el Señor. Qué emoción sentimos en nuestros corazones cuando se van preparando para algo tan hermoso. Claro, no tiene
la grandeza y sublimidad e importancia en nuestras vidas que tienen los sacramentos, por ejemplo, ¿verdad, Irma? Pero ella, al nosotros entregarnos, hace que nuestra vida sacramental sea más pura, más santa y más adecuada. Y por supuesto, todos los méritos de la vida sacramental que vivimos, ella los purifica y perfecciona y presenta a su Hijo Jesús. ¿Qué te parece, Irma? Así es, hermano José. Y aquí repetimos nuestro eslogan en la milicia mariana. Caminando con María, llegaremos a Jesús. Amén. Amén. Gracias, Irma. Hermoso momento mariano de formación en este tercer día que nos ha conducido. Nos encontramos de nuevo mañana, si Dios quiere. En el nombre de Dios, hasta mañana. Si Dios quiere. Y ustedes, mis hermanos, disfruten para concluir este momento mariano esta hermosa canción que nuestra hermana Irma nos ha propuesto para terminar reflexionando en esta hermosa canción en la que nos refleja aquel momento donde Jesús nos entregó a todos a María. Disfrútalo a continuación como parte final de este momento mariano y formación. Al discípulo amado dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. 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 Si estás viviendo fuerte la hora del dolor, ahí tienes a tu madre. Si estás padeciendo alguna enfermedad, ahí tienes a tu madre. Si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre. 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 María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.